Ingeniero Martínez, ¿cómo le va? Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Todo bien y muchas gracias por la invitación. Por favor, a usted. ¿Usted conoce a alguno de estos personajes? Sí, por supuesto. Trabajé varios años con Diosdado Cabello. Con Diosdado Cabello. Fui cadete en la época de Diosdado Cabello. Yo soy de la promoción que Diosdado nos lleva 3 años. 3 años. Diosdado estaba en 4º año de la Academia Militar, yo estaba en 1er año de la Escuela Naval. Qué fuerte que testimonio. ¿Cómo es Diosdado Cabello? Un hombre que uno lo ve y, digamos, infunde temor. Al principio uno lo siente como una persona afable, como una persona humana, chistosa, que trata de relacionarse lo mejor posible, pero después va encontrando las oscuridades de la persona, ¿no? Esas oscuridades en el accionar y en las decisiones que va tomando. Yo trabajé unos 4 años con él en el Ministerio de Infraestructura. Yo fui director regional del Ministerio de Infraestructura en el año 2004-2003. Comencé esa labor y bueno, lo fui conociendo poco a poco más en detalle. ¿Cuál es el nivel de corrupción del chavismo? Muchísimo, infinito. Infinito. Yo siempre converso con mi señora es argentina. Ajá. Y siempre converso con ella y le digo que si bien es cierto todo el kirchnerismo argentino robó, son niños de pecho al lado de lo que se robó en Venezuela. Mira, cosa impactante, ¿no? Sí. Con un nivel de, además de violencia interna fenomenal, inclusive para ellos, ¿no es cierto? Porque hoy hay gente del chavismo que se siente desplazada y se ha tenido que ir al país, ¿no? Es que el que no acepte una ínfima idea, una ínfima orden o cualquier tema que se decida, inmediatamente lo sacan del sistema y va preso o es muerto. Por ejemplo, yo estuve en el chavismo desde muy jovencito. ¿Era chavista usted? Yo no me defino políticamente como chavista porque en esa época yo era militar y los militares decíamos así en Venezuela, éramos apolíticos. Pero yo participé en la juventud chavista que hizo el golpe de Estado del año 92. Yo estuve en la parte logística del golpe de Estado del año 92. Y bueno, era un momento difícil y la verdad que en mi caso y en el caso de muchos jóvenes militares de la época, éramos muy jóvenes, no sabíamos qué estábamos haciendo y no se nos aclaró hasta que abrimos los ojos muchos años después, ya Chávez en el poder, qué era lo que estaba pasando. Esta corrupción infinita que describía, ¿es una corrupción vertical como que solo limitada a los grandes dirigentes, a los grandes funcionarios de gobierno, o es una corrupción extendida a lo largo de las distintas escalas del gobierno venezolano? Es una pirámide de corrupción, desde el funcionario de más bajo nivel hasta llegar al último general, al último ministro. En las Fuerzas Armadas se veía también esa corrupción, no es solamente civil. Obvio. En la época que yo estaba activo tomando en cuenta que yo tengo muchos años en la Argentina, pero en la época que yo estaba activo en las Fuerzas Armadas, no era tan obvia, pero existía. Sobre todo, y desgraciadamente, en la Guardia Nacional Bolivariana, que es uno de los componentes de la Fuerza Armada, una de las fuerzas. Ingeniero, ¿qué tan cerca estuvo Argentina de convertirse en Venezuela, en la Venezuela de Maduro, no? Yo ahí creo que no estuvo tan cerca. Siempre me hacen esa pregunta y yo pienso que hay un factor que lo diferencia, que es el factor militar. Claro. Venezuela, la revolución bolivariana se hizo en base a lo permeada que fueron las filas castrenses por el proyecto comunista internacional. Sí, cuando la gente habla de Maduro ahora, cuando la gente habla del chavismo, ellos piensan que lo vivimos hace 26 años. Sí, hace 26 años está el gobierno chavista, pero esto es un proyecto que viene desde los años 80, donde ellos hicieron una actividad de ir permeando las filas castrenses. Eso no pasó afortunadamente en la Argentina. Claro. Y además la fuerza que tiene presencia en la sociedad argentina, las Fuerzas Armadas, no es tal como en Venezuela. Bien lo decía Bolívar. Bolívar decía, Venezuela es un cuartel, Colombia es una universidad y Ecuador es una iglesia. Era uno de los dichos de Bolívar. Y la verdad es así.
Ingeniero, cuando habla de corrupción a todo nivel, uno obviamente imagina los niveles, ¿no? Pero dentro de un trabajador común que quizás ingresa a las fuerzas militares para tener un trabajo digno, para resguardar a su familia, ¿qué es lo que encuentra a mano como para poder ser parte de esa corrupción diaria? Te lo respondo con el siguiente ejemplo. Imagina un chico de 18, 19 años que acaba de terminar la secundaria, no consigue trabajo y por necesidad y quizás con buenas ideas y buenas intenciones ingresa a la Guardia Nacional. Estudia un año, se gradúa de sargento y lo ponen en la alcabala de la frontera de Paraguachón. Paraguachón es la frontera norte de Colombia y Venezuela. Del otro lado se llama Maicao, ¿sí? La ciudad colombiana pequeña, es una ciudad pequeña. Ese sargento, al llegar al puesto de la Guardia en Paraguaypoa, o en Paraguachón, también es la misma zona, es captado por el sargento mayor, y el sargento mayor le dice, tienes que traerme, por ejemplo, 1.000 bolívares diarios. ¿Por qué? Porque ese sargento le tiene que dar al teniente 200, el teniente le tiene que dar al mayor 100 y así va subiendo. Entonces, aunque no lo quiera, ese sargento de 19 años recién graduado y lleno de esperanza, cumple la orden. Cumple la orden, porque si no sale del sistema lo mandan a un sitio donde se va a morir de hambre porque va a cobrar el sueldo de sargento, o es expuesto a que le busquen, como decimos en Venezuela, le busquen la vuelta, le hagan la cama para meterlo preso, para matarlo, para hacer cualquier cosa. Estamos hablando con el ingeniero Carlos Martínez León, que fue integrante del chavismo, ¿no? ¿Por qué se fue? Hubo un evento que me pasó a mí en el año 2008, 2009, cuando yo era comandante de una compañía de infantería de ingenieros, infantes, y fui asignado a gestionar la construcción de un hospital materno-infantil en las afueras de Caracas, en lo que es Los Zalias. Para resumirlo, en un momento llegó, como siempre, a pasar una supervisión de la obra, y llegó de entre la comisión que estaba pasando la supervisión de la obra, una persona que yo veía con un uniforme extraño, que no conocía. Y uno de la comisión me dijo, en esa época yo era teniente fragata, me dijo, teniente, ¿no va a saludar al general? Y yo, ¿qué general? Ese general que está ahí. Y yo no sé qué es un general. Y es un general cubano. Ese general cubano era parte del Ministerio de Infraestructura venezolano. Ahí supe yo que Venezuela estaba mal. Ahí empecé a sentir eso estaba mal. Después tuve la oportunidad de venir acá como ingeniero militar y encargarme de la obra de construcción de la sede, que ahora es la Embajada de Venezuela, en el año 2011. Y bueno, después vi la oportunidad que había en este país, después hice un clic en mi vida, vamos a decirlo así, y me tomé la decisión de retirarme de la Fuerza Armada y quedarme. Por eso pude volver a Venezuela en el año 2016, y fue la última vez que fui. Después del año 2016 me abrieron pedido de captura por traición a la patria y no puedo volver a Venezuela. Testimonio de un protagonista de la historia. El ingeniero Carlos Martínez León va a estar acompañándonos un rato más, cosa que le agradecemos, porque esto es lo que ha reinado en Venezuela durante 27 años. 27 años. Es también una enseñanza para la ciudadanía, porque a Chávez lo votaron al principio. ¿Sí? El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Estamos con el ingeniero Carlos Martínez León, ingeniero industrial, fue oficial retirado de la Infantería de Marina de la Armada Venezolana, fue miembro del chavismo, hasta que contó, un día vio a un general cubano y dijo, de acá me voy. ¿No? Su ex esposa es chavista. Sí, ex esposa es chavista, es funcionaria del chavismo. ¿Sí? ¿Tiene un cargo importante? Sí. Está en la parte de salud del Distrito Capital, de lo que sería Caracas. Qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo es que cayó Maduro? Cuéntenos cómo, porque obviamente una de las cosas que llama la atención es el operativo. Ayer se reconoció que hubo 32 bajas de cubanos, pero le confieso que uno hubiera esperado una refriega mucho mayor, visto que llegaron ahí al centro, en donde ahí en la Tuña, donde estaba Maduro, ¿no es cierto?
¿Cómo ha pasado eso? Bueno, ahí hay varios factores, ¿no? En principio, quiero comenzar comentándole que la noticia de los 32 cubanos que cayeron simplemente confirma que Cuba está metida en Venezuela. Es decir, Venezuela es un país invadido desde el 2002. Yo siempre he contado, he dicho que yo creo que es el primer caso que hay una invasión pacífica y totalmente permitida por el Estado venezolano de los cubanos dentro de Venezuela. O sea, esto simplemente lo confirma. Y no solo, en este momento, no solo de los cubanos, de los rusos, de los iraníes y de los chinos. Claro. Pero Cuba está en Venezuela desde el 2002, después del famoso golpe del 2002, de abril de 2002. Correcto. Y eso lo prueba. Para aquellos incrédulos, no lo digo, para aquellos incrédulos que pensaban que no, o piensan que Venezuela es un país totalmente soberano. Los que hablan de que el presidente Trump cercenó la soberanía de Venezuela, yo pregunto cuál soberanía, porque desde hace muchos años que no la tenemos. ¿Y cómo fue ese operativo? No tengo los detalles, pero evidentemente las fuerzas norteamericanas, especialmente la Delta Force, que fue la fuerza que la llevó a cabo, son especialistas en ese tipo de operaciones. Evidentemente tuvieron que haberla planificado con mucho tiempo y tuvieron que haber tenido información, no solamente de personeros de inteligencia de la CIA en Caracas, sino también de gente dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque Caracas, imagínense, bueno, usted lo conoce, doctor, Caracas es un valle rodeado de montañas. Correcto. Y esa montaña, sobre todo la montaña más alta, es justamente la montaña del norte. Correcto. La que divide a la costa, y es por donde tienen que entrar, no hay otra. Y justamente en esas montañas hay piezas de artillería antiaérea. Y por lo que vi, lo que estuve investigando, solamente una pieza de artillería antiaérea de las tantas que hay abrió fuego y fue inmediatamente neutralizada. Tengamos en cuenta que los norteamericanos tienen años combatiendo y las fuerzas venezolanas no combaten desde los años 60-70 en combates rurales, no en combates tecnológicos como los que está haciendo Estados Unidos en los últimos 50 años. Entraron, abatieron esa batería de artillería antiaérea y bombardearon puntos claves, no solo Fuerte Tiuna, para explicarles, es como decir Campo de Mayo aquí, es el fuerte más grande militar dentro de Caracas, y está dentro de Caracas. Bombardearon La Carlota es un aeropuerto militar que también está dentro de Caracas, un aeropuerto pequeño. Bombardearon el aeropuerto Caracas, que no está en Caracas, es un aeropuerto que está a las afueras, en los valles del Tuy. Es un aeropuerto privado, lo que pasa es que es un aeropuerto que suele usarse como aeropuerto secundario a Maiquetía y para salir de forma rápida. Bombardearon las antenas de comunicaciones que están en el Volcán, una montaña que está en el sur de Caracas, donde están todas las comunicaciones de celulares y radio. También bombardearon el IBIC, porque el IBIC está en Los Teques, a las afueras de Caracas, más o menos 40 minutos, una hora de Caracas. Es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. No tiene que ver nada la parte científica, lo bombardean es porque también habían elementos de comunicaciones allí. Y otro aspecto es que no hay que olvidar que la artillería antiaérea de Venezuela está formada por elementos chinos y elementos rusos. O sea, dispositivos chinos y dispositivos rusos. Eso quiere decir que no funcionan muy bien, porque no hay una compatibilidad tecnológica completa entre una pieza de artillería china y un radar ruso, por ejemplo. Entonces no les dio tiempo a reaccionar. Evidentemente también está el factor humano. Cuando uno ve una fuerza abrumadora que está enfrente de uno y uno no tiene experiencia de combate, pues lo menos que hace es quedarse frisado. Claro. Estábamos hablando con Francisco Santos, el vicepresidente colombiano, más gran periodista, que él hablaba de las tradiciones internas, ¿no es cierto? Le adjudicaba a Delcy Rodríguez y a otros, ¿no?, ser corresponsable. Claramente ha habido una delación interna, ¿no? Seguramente. No puedo decir cuál, ¿no?, o quién, pero seguramente de cualquier persona que está en los anillos más internos de la seguridad de Maduro. Pero también hay que tomar en cuenta que
la caída del dictador Maduro no significa la caída de la dictadura de Venezuela. Claro. Eso es importante. Diferenciarlo. Sí, ¿por qué? Porque fíjense que la periodista que se comunicó Sí, con sí. nosotros hace minutos, No, sí. una valiente, Sí, sí. hablaba de todo lo que está pasando en Caracas ahorita. Es decir, ellos siguen teniendo el control, Claro. porque la dictadura de Venezuela es una dictadura horizontalizada, no es la cabeza y nunca lo ha sido Maduro. Maduro fue una imposición de Chávez, que yo ni siquiera diría que de Chávez en el 2008. Ajá. Perdón, sí, 2012 Sí, fue, sí, correcto. antes de morir. Básicamente fue una imposición de los cubanos. Claro, De Maduro, los es cubanos. Cuba. Maduro es Cuba. Claro, ¿por qué? Porque Maduro se formó en Cuba. Hay un blanco en la historia de Maduro desde los 12, 13 años hasta los 25, 30 años. ¿Por qué existe ese blanco? Fue el tiempo en que estuvo en Cuba estudiando, Ajá. formándose. Y esa formación, ese escape de Maduro a Cuba, tiene que ver con la familia guerrillera de donde viene. ¿La conoce a Delcy Rodríguez? No, la verdad que no tengo el desagrado de conocer. ¿Y a Maduro? ¿Y a Maduro? A Maduro sí. Sí. ¿Cómo es Maduro? Tipo, es muy alto, Sí, sí. un tipo muy, yo diría, de pueblo, sí, como campechano. Habla de esa forma campechana, trata de caer bien, pero nunca me infundió ni un milímetro de confianza. Me pareció siempre que fue un aprovechador. Ajá. Y de hecho llegó donde llegó aprovechando el momento. Él no comenzó en el chavismo desde que el chavismo era el movimiento revolucionario 200, Ajá. en los años 80. No comenzó allí. Él comenzó cuando Cilia Flores, su actual esposa, lo lleva para ser uno de los guardaespaldas de Chávez. Claro. Ah. Maduro comienza así, Sí. y ahí empezó a La escalar. guardaespaldas de Chávez. Sí, Maduro comienza así. Cuando Chávez salió de la cárcel de Yare, Maduro era uno de sus guardaespaldas. Simplemente era uno de sus guardaespaldas, por ser alto. Claro, claro. Obviamente con una tendencia política muy marcada hacia la izquierda. Venía de ser dirigente de los sindicatos del Metro de Caracas, Ah. pero no tenía una fuerza y un peso político específico. El peso político se lo da básicamente Cilia, que yo siempre he dicho que es la cabeza detrás de Maduro. Ajá. Atento con esto, porque Inge- además, los cargos también la incluyen a ella, ¿no? A Silvia Claro. Flores, a la esposa. Sí, a la famosa primera combatiente. Primera combativa. Sí, no Sí. solamente una primera dama decorativa. Ingeniero, ¿qué piensa de algunos países que se alinearon con el discurso como España, como Brasil, sobre que la situación de Venezuela se debe defender a través del diálogo, de sentarse en una mesa, de charlar y no con esta invasión supuestamente de Estados Unidos? Sí, desde mi punto de vista, obvio que se iban a alinear esa idea porque son países de tendencia de izquierda, Ujú. que yo puedo decir que tienen conveniencias Claro. con Venezuela, es mi opinión, y además de eso tienen un lenguaje que no es real, que no es verdadero. No. Lo que pasó en Venezuela el día sábado no fue una invasión, fue una extracción, que es diferente. Claro. Entonces no pueden decir que fue una invasión y tampoco se puede decir que Venezuela tiene soberanía. Correcto. Desde el 2002, hace rato lo dije, desde el 2002, Venezuela está invadida por los cubanos. ¿Cuál soberanía Claro. tiene? Es lamentable. A mí me duele como venezolano. Por supuesto. Pero me pregunto, ¿cuál soberanía tiene? Estamos con el ingeniero Carlos Martínez León, que un hombre que fue miembro del chavismo, está contando, fíjense, un testimonio enorme, ¿no? En primera persona, maduro, a quienes conoce. Ya vamos a seguir un rato más con él, ahora vamos al rotativo del aire con Alejandra Aristizábal y Mariano Martín en este programa impactante de Vamos Rivadavia, en el cual, por supuesto, el tema de Venezuela es central, como es central en toda la región y en el mundo. Vamos. El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Estamos con el ingeniero Carlos Martínez contando su experiencia fenomenal, alguien que fue parte del chavismo y que un día vio la corrupción allí. Dos preguntas finales, ingeniero, a la luz de, por supuesto, a todo esto, ¿no? Primero, hoy, ¿qué posibilidad tiene la oposición de hacerse cargo del país? Porque esto representa también un problema, ¿no es cierto? Yo creo que las tiene bastante difícil. Porque de vuelta, no ha terminado la dictadura de Venezuela, no de Maduro.
Maduro era la cabeza visible de la dictadura, pero no quiere decir que era dictador. Después, el tema de lo diversa que está la oposición. No hay un frente único de oposición que reúna las fuerzas. Obviamente que va a ser muy difícil. Desde mi punto de vista, yo creo que lo más conveniente sería ir a un gobierno, aunque sea interino, del equipo de María Corina Machado con el presidente electo González Urrutia, pero eso va a llevar tiempo, va a ser un proceso que si Delcy, ojalá que Dios le ilumine y acepte este proceso de transición, lo tiene que llevar, pero el tema no es el gobierno como tal. Yo creo que el problema es qué pasa de ahí para abajo, qué pasa con la Venezuela, tomando en cuenta que el chavismo está enquistado. Esto le iba a preguntar, porque efectivamente hay, digamos, 26 años, 27, ha generado todo esto, digamos, hay gente que lo apoya a Chávez. A mí yo contaba, ¿no? En esa experiencia impactante de esas 2 veces que estuve allí, de estar hablando con el ingeniero Carlos Martín en una entrevista y aparecer gente de donde no sabía dónde, del chavismo, que te interrumpía, que estaba ahí, con mucha presencia, digamos, y era gente del común, no eran militares ni demás, ¿no es cierto? Es decir, hay todavía una parte de la población que es chavista, ¿no? Para empezar, me imagínese que el chavismo está metido en todos los estratos de gobierno, desde la municipalidad más chiquita, desde el concejal más insignificante hasta los niveles más altos. Y además en el pueblo son 26 años de lavado de cerebro. Entonces imagínense, un niño, un chico de 20 años nunca ha vivido en libertad. Y la gente que vive en Venezuela tuvo que buscar la manera de resolver. Y esa manera, obviamente, también tomando en cuenta las ideas políticas, esa manera fue acostumbrarse y mimetizarse en ese ambiente. Ellos lograron hacer un modelo de los comités de defensa de la Revolución Cubana, donde hay una jefa de calle. Claro. Digo jefa porque normalmente es una señora que buchonea a aquel que está en contra del gobierno. Como en el o franquismo no le da, también. O no le da la bolsa de comida, le hace pasar hambre porque no fue a una marcha del gobierno. Además, no olvidemos el tema de los colectivos armados, que son básicamente criminales, bandas criminales, que se fueron organizando y se les permitió estar libre en su criminalidad para defender al gobierno. Y son los que ahorita tienen tomado gran parte de Caracas. Quizás uno va al este de Caracas y no los ve tanto porque son zonas además de clase media alta o alta, pero lo que es la zona central, la zona del sur y oeste de Caracas está completamente tomado por los colectivos. Y esa gente son delincuentes y además tienen mucho resentimiento social. ¿Qué hay de cierto en esta acusación? A ver, la principal acusación del gobierno de Trump es que es un narcoterrorista y que Maduro es el líder del cartel de los soles. ¿Qué hay de cierto? ¿Tiene asidero esta denuncia? Yo creo que sí, pero yo creo también que Maduro no es el líder del cartel de los soles, es uno de los líderes. El cartel de los soles para mí es una organización completamente horizontal. Nunca hay que olvidar a los otros integrantes que son decisorios en el cartel de los soles, como Padrino, como Diosdado, o como otros generales. Usted tiene una gran experiencia en el sector militar. Lo que se habla del cartel de los soles es que es una organización basada en el ejército, ¿no? En las Fuerzas Armadas. En los generales. ¿Por qué se llama cartel de los soles? Porque la insignia de general en Venezuela es un sol. Exactamente. Es un sol como el que tiene el sol de la bandera argentina, bueno, va con el ojo. Los generales. Ingeniero, le agradecemos muchísimo su presencia aquí y por supuesto vamos a estar siguiendo con mucha atención esto que todavía no está terminado y que ojalá signifique la puerta de entrada a la Venezuela libre y democrática que supimos conocer y que ustedes supieron vivir, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor. Espero que mi pueblo se encamine a un mejor futuro y a los venezolanos que están en Argentina les pido calma en el festejo. Yo estoy de acuerdo que nos alegremos, pero hay que ver qué pasa en los días posteriores. Muchísimas gracias. El ingeniero Carlos Martínez León, que fue integrante del chavismo, que nos contó todo esto y que conoce a todos los personajes
que son protagonistas de esta historia, que no ha terminado. Vamos, Rivadavia.